La revista especializada The Economist ubicó a la economía colombiana como la sexta con mejor comportamiento en 2024 entre todos los 38 países miembros de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, destacando las cifras de inflación, desempleo, el Producto Interno Bruto, entre otros factores. El resultado es muy positivo, teniendo en cuenta que se produce en medio de la preocupación por el endeudamiento de la nación, por si se cumple la regla fiscal, con la caída de la reforma tributaria, pero también con una buena ola en precios del café en el exterior. ¿Cómo entender todos estos contrastes? Hoy es viernes 13 de diciembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. La revista The Economist no es cualquier medio de comunicación. Desde hace décadas es un referente mundial sobre el comportamiento de la economía en el mundo y sus análisis y sus listados se toman con mucha seriedad por el gremio de economistas, pero también es una publicación a la que puede acudir cualquier persona. Es una revista paga y publica este ranking anual en el que esta vez basado en los 38 miembros de la OCDE, no todos los países del mundo, los 38 miembros de la OCDE, realizó este balance en el que Colombia se ubica como la sexta economía, por debajo de España, que lidera todo el ranking. Luego van Irlanda, Dinamarca, Grecia e Italia, es decir, 5 países europeos. El siguiente es un país latinoamericano y es Colombia, que sobresalió y que se destaca por varios de esos medidores, que ya los vamos a ver. Es decir, está por encima de otros países como Chile, que se ubicó en la posición 11 y por encima pues de los demás países latinoamericanos. Esto, por supuesto, es un medidor muy positivo para la economía y para quienes estén pendientes de cómo se está comportando. Pero no es una cosa de blanco y negro. Hay que entender el trasfondo. Entre los muchos factores que mide está el Producto Interno Bruto, está el desempleo, está el déficit, está el comportamiento de los mercados. En fin, hay varios factores, la inflación, y Colombia ha tenido buenas cifras en los últimos meses con respecto a esto. Vamos a ver esas cifras. En inflación, se espera que Colombia cierre en 5,2%. Esa sería la inflación anual, superior al 5% que se esperaba previamente, pero de todos modos será de un dígito por 12º mes consecutivo. Así lo señala Corfi Colombiana. Si uno analiza cómo ha sido el comportamiento del índice de precios al consumidor, en el histórico vemos cómo 2024 ha representado un descenso pronunciado por ejemplo, desde un noviembre del 2023 que estaba en 10,2% a un enero de 2024 8,3%, y así ha venido bajando 7,2% en mayo, 6,9% en julio, 5,8% en septiembre. Vimos los picos más duros en 2023, por ejemplo, en febrero de 2023 fue de 13,3%. Si uno lo compara, por ejemplo, con 2022, época de la posesión, estaba en 10,2% en el mes de julio. Pero si uno ve otras mediciones del índice de precios al consumidor, por ejemplo, del 2021, alcanzó a ser el índice de precios general de 3,3%. En 2021, que hubo medidas de emergencia para bajar todos los precios, estuvo hasta en 2,0%, incluso en algún punto en 1,6%, por ejemplo en enero del 2021. Pero comparado con años, digamos, normales, sin pandemia, en diciembre del 2018 estaba en 3,2%, en marzo del 2019 en 3,2%, en agosto de 2019 3,8%. Los picos más altos históricamente anteriores a la pandemia, por ejemplo, junio de 2016 fue de 8,6%. El desempleo se ubicó en septiembre en 9,1%, lo que representa una reducción de 0,3 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del 2023. Este es el segundo dato más bajo para un mes desde septiembre de 2016.
Por supuesto, eso no significa que sea un gran panorama, eso significa que 2,3 millones de personas se encuentran desocupadas, pero es positivo frente a las cifras de otros meses. Por ejemplo, en julio de 2024 estaba en 9,9%, que fue un aumento con respecto a julio de 2023. Pero, por ejemplo, diciembre de 2023 se ubicaba en 10,8%, es decir, dos dígitos, una cifra de dos dígitos y no de un solo dígito. El desempleo en 2022 fue de 11,2%. Y yendo más para atrás, en 2021 fue de 13,7%. 2020, 15,9%. Estamos hablando del año más crudo de la pandemia. El año previo, 2019, se movió o fluctuó en un enero que marcó 9,8% a diciembre que marcó 10,5%. Eso fue en 2019. Estamos hablando de desempleo. Entonces, para comparar, en septiembre de 2024, 9,1%. Tal vez uno de los medidores más complejos es el Producto Interno Bruto. Si pudiera mostrarles la gráfica, verían una fluctuación impresionante, en la que se mantenía una cierta estabilidad desde el año 2012 hasta el año 2019, con ligeras fluctuaciones en torno al 1,5% anual. Pero en 2020 pues se registran unas cifras impresionantes de reducción. Para este momento nos encontramos en que las exportaciones están en un 3,2% de tasa de crecimiento anual y las importaciones están en un menos 4,2%, en uno de sus puntos más bajos, pero tuvo unos puntos más bajos sobre todo en el segundo pasando entre segundo y tercer trimestre de 2023. En este momento y desde el cuarto trimestre de 2023 hacia hoy ha venido mostrando una recuperación. En cuanto a el Producto Interno Bruto, se ha ubicado en el 1,5%. Esto es uno de los puntos de equilibrio frente a un muy buen 2022 y un muy buen 2021 en el que se registraba el Producto Interno Bruto. Pero la cifra de 1,5%, que es positiva, estuvo cerca de ser negativa en el año 2023. En este momento se encuentra en 1,5%. ¿Cómo entender todo este panorama tan positivo cuando se habla de que hay crisis en sectores como la construcción, por ejemplo, que se manifiesta congelada, en otros sectores, la incertidumbre en temas petroleros, el hecho de que al mismo tiempo estamos hablando de que una reforma tributaria no avanza y que también hay un alto nivel de endeudamiento? ¿Cómo entendemos todo este panorama en medio de que la economía resulte siendo la sexta mejor de la OCDE? Es decir, ¿las otras están tan mal? ¿O qué es lo que está ocurriendo? Queremos hablar con Martín Jaramillo, economista de la Universidad de Spring Hill, maestría en Economía Aplicada de la Universidad de los Andes, profesor de la Universidad Javeriana y del Berlin International University, consultor en desarrollo económico y empresarial y además columnista del diario La República. Carlos, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes. Un gusto estar acá. ¿Cómo recibe Martín esta publicación de The Economist, que entiendo que para ustedes es pues como las tablas de la ley? No, en efecto, Carlos, la revista The Economist es una revista muy prestigiosa, es una revista que no traga entero, es una revista que en efecto utiliza los datos que producen las oficinas de estadística de los países, compilados y revisados por entidades internacionales y verificados por ellos mismos. Es decir, partiría por la premisa de que con las cifras no se pelea. Si uno quiere pelear con una cifra, pues es porque uno tiene muy buenos argumentos. Y la verdad, Carlos, nadie en Colombia ha disputado la cifra. Nadie ha dicho esa cifra es falsa, esa cifra no le creemos. Hay otros problemas en otros lados, seguramente, pero las cifras son las que son. La economía de Colombia en este momento va bien, va bien. Eso, digamos, me gustaría dar un montón de peros con los que pues, seguramente vamos a discutir, pero la primera premisa es esa. Esa es la noticia. La noticia es cuando Colombia se compara con el resto del mundo, las características de Colombia, el petróleo, el café, las remesas,
los flujos migratorios internacionales, Colombia parece una posición privilegiada y el hecho de que no haya pasado nada grave que afecte eso severamente, pues lo que ha terminado pasando es que Colombia este año le fue bien económicamente. Eso es las cifras y empezaría por ahí sin ningún pero. Ya Carlos y pues podemos debatir pues los detalles más adelante, pero eso es lo primero. Los colombianos tienen que saber que este año a la economía colombiana le fue bien, el crecimiento fue robusto, la senda de inflación, sí, claro, uno siempre quiere que sea más predecible de lo que uno pues ve, que sea más rápida de lo que uno ve para llegar al rango meta. La inflación también está llegando a su objetivo. Martín, The Economist toma varios referentes que son cifras que conocemos, que han sido publicadas, que el gobierno ha destacado ampliamente, pero son exclusivas o suficientes para hacer un retrato completo de la economía. Lo digo por todas las tensiones que vivimos. ¿Es suficiente con esos medidores, con esas cifras? Bueno, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que siempre podrá uno tener más indicadores, ¿cierto? Uno puede tener absolutamente todos los indicadores de la economía y eso va a ser más preciso que tener tres. Ahora, los tres que escogieron son razonables. ¿Cuál es el problema, Carlos, y cuál es como la cosa en la que tienen que estar parando muchas bolas los colombianos? Lo primero, lo que hemos visto es que el crecimiento en Colombia en 2023, un año después de la reforma tributaria de Ocampo, que le dio un golpe de knockout al crecimiento económico, advertido, por cierto, desde antes por prácticamente todos los analistas, le fue muy mal, pero le fue mucho mejor de lo que pudo haber sido, porque la sostuvo casi que de manera artificial el gasto público, ¿cierto? El gasto del gobierno. Este año, lo mismo. Cuando uno mira qué crece en el PIB, pues crecen algunas cosas con el efecto base del año pasado, pero cuando uno mira cuántas están más o menos al tamaño que deberían estar, son 2 o 3. Entretenimiento, ante lo cual la mayoría de nosotros creemos, por ejemplo, el informe de ANIF ha señalado que seguramente tiene que ver con los juegos de azar, con el boom de los juegos de azar en Internet. Entonces, listo, han crecido los juegos de azar y ha crecido de pronto una que otra actividad y algún otro sector por algo internacional y ha crecido la actividad del gobierno, ¿cierto? Porque al final del día, si el gobierno saca plata y contrata gente y tira plata y así sea burocracia, pues esa plata mueve la economía. ¿Cuál es el problema? ¿O por qué razón nosotros no podemos hacer eso de manera permanente? Porque es que los gobiernos, al igual que todo el mundo, inclusive que las personas, que las empresas, tienen restricciones presupuestales. Y el gobierno ha venido inflando la economía con deuda, ¿cierto? Hemos llevado todo el gasto público a niveles preocupantemente insostenibles. Preocupantemente insostenibles no dicho por Martín, no dicho por nadie, dicho por absolutamente todo el mundo. Entre ellos, la persona o la voz o la institución más autorizada, que es el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Un comité independiente, con una persona técnica, con todos los estudios que tiene, elegido por una junta de manera independiente, que algunos miembros de la junta los eligió Duque, otros los ha elegido el gobierno Petro, otros son independientes, y lo que han dicho es, estamos en una preocupación muy grande porque estamos sosteniendo una economía con niveles de gastos que no se puede. Si uno cogiera el ejemplo de la familia, pues está bien que uno mantenga el gasto de manera temporánea mientras hubo una calamidad doméstica o mientras hubo, no sé, un choque del carro y tocó pagarlo con la tarjeta de crédito o alguna cosa. Eso está bien, eso no hay que satanizarlo, pero que uno pretenda mantener el consumo de una familia y pretender que la economía de la familia va bien a punta de deuda, eso es muy peligroso. Y eso es lo que ha pasado en Colombia. Ahora, Colombia en estos momentos está, eso lo han dicho muchos analistas, en esa línea delgada. Entonces, como lo repetíamos en algún momento, estamos coqueteando con el caos y con el fracaso de mil maneras. Una manera, lo han dicho en todos los tonos, incluyendo no solamente el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, sino el mismo Ministerio de Hacienda del Gobierno, el exministro hoy, Ricardo Bonilla, y el mismo Departamento Nacional de Planeación, sin hablar del Banco de la República, de ANIF, de Desarrollo, las universidades. Sistema Nacional de Participaciones puede coger esta cifra, que está buena, como ya lo he dicho, y acabar con la economía. El sector construcción, que está absolutamente desplomado, que los subsidios no les ha llegado, que
que la gratuidad que venía de gobiernos anteriores la desplomaron, que se tiraron los criterios técnicos con los que eso se asignaban, digamos que estos subsidios, que fuera de eso no están dando los permisos para los megaproyectos, que fuera de eso el acero lo volvieron más caro por aranceles. O sea, ese sector por ahora es una crisis sectorial. Hay una gente pasándola mal y otra más o menos, ¿cierto? Eso se puede volver sistémico, porque en el momento en que ellos empiecen a despedir gente, en que empiecen a cerrar proyectos, pues ya compran menos acero y compran menos tornillos y le compran menos a las ferreterías, entonces las ferreterías contratan menos. Eso puede ser preocupante. El tema de la salud, en el momento en que Colombia haya digamos que un cese de atención de parte de una EPS grande, ya vimos que EPS Sura, por ejemplo, dijo: no puedo atender a los pacientes con la plata que me están dando, necesito que me acepte una reorganización. Pues ya el gobierno dijo: no le puedo recibir los pacientes, los tiene que atender. Entonces, en el momento en que haya una crisis grave, como de hecho lo propusieron, pues en ese momento el gobierno va a tener que sacar plata y no va a tener de dónde. Ahí ya podemos estar en una cosa en la que le toca hacer una emergencia económica, endeudarse más de lo prudente, lo cual significa que perdemos otro grado de inversión. Es decir, puede ser cosas muy graves. Y así podría irme cosa por cosa, ¿cierto? Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer por dos razones. Primero, porque ya los colombianos pues saben esto, digamos que todos los días están escuchando pues los peligros de las diferentes cosas que pasan. Lo segundo es porque yo creo que en el momento político en el que estamos, entrando ya en 2025, a esta legislatura le quedan 15 días, menos 10 días, si inclusive si al gobierno le va bien con estas extras, ya en 2025 es un año más lento, ya es un gobierno mucho menos fuerte en el Congreso. Entonces, uno pensar que la economía se va a desplomar no es probable. Es posible, claramente, pero no es probable. Y lo que entonces eso significa es que la economía colombiana, lo muestran los datos. Claro, tuvo un golpe tenaz que implicó un desempleo, implicó retrasos en la caída de la inflación, implicó todo debido a una reforma tributaria. Pero lo que está mostrando ahora es que las instituciones, por lo menos hasta ahora, han resistido y han hecho que inclusive a pesar de algunas malas decisiones económicas se mitiguen los peores efectos. Entonces han llegado las Cortes a tumbar, por ejemplo, los artículos expropiatorios de la reforma tributaria a los hidrocarburos. Y llegaron las Cortes y hicieron su labor. El Congreso, no sé, hay una senadora que yo no conocía y de hecho no sé mucho la trayectoria de ella, además pues de este sector, pero una senadora del partido de la U, si no estoy mal, Norma Hurtado, cogió al gobierno y le dijo: vean, la pensional, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. El senador David Luna, ese sí muy conocido por todos: esto está bien, esto está mal, corrija esto, si va a pasar eso, por lo menos mitigue esto. Y la reforma pensional, claro, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no es una reforma que en el corto plazo vaya a generar una crisis, digamos que macroeconómica, digamos que inmediata. Entonces, los gobiernos, los entes de control que vigilan al gobierno, las Cortes que no le permiten ni siquiera si pase una ley hacer cosas que son inconstitucionales, el Congreso que ha moderado algunas de las propuestas o que le ha tumbado algunas de ellas, que el Congreso por primera vez en la historia le haya tumbado el presupuesto y fuera de eso la ley de financiamiento a un presidente, es algo que es de pararse y aplaudir como colombianos. Qué bueno que los presidentes de ahora en adelante tengan que hacer buenas propuestas si quieren que el gobierno, si quieren que el Congreso las apruebe. No más, antes sí, cualquier reforma tributaria, sea buena, mala o regular, se aprobaba en el Congreso. Ya no. Muy bueno que eso esté pasando. Entonces, yo creo que el dato de hoy refleja la solidez de las instituciones y yo, digamos, sería un poquito menos pesimista, o trataría de ser optimista más bien de cara al futuro, porque si sobrevivimos este año con buenos números, lo tendremos que hacer el próximo. Tendremos que trabajar, tendremos que aceptar las buenas propuestas, negarnos a las malas, pues estar como ciudadanos pendientes. Pero lo que estamos viendo es que Colombia, como colectivo, está logrando mantenerse, está logrando sacar buenos números, está logrando eso. Ya si uno quiere decir que sí es culpa del presidente o a pesar del presidente o que gracias al consejo, que al tal partido, cada cual se puede hacer una opinión y podemos pues hablar de tema. Pero como colectivo, el conjunto de Colombia, estamos presentando buenos números y eso es una buena noticia, que decirlo sin ambigüedades. Martín, el hecho de estar en una lista implica comparación con otros países, y como nos muestra la lista, pues estamos frente o después de 5 países europeos, España como la primera opción, pero ¿qué pasa entonces con los demás países? Lo ve uno porque evidentemente
hay una volatilidad también en otros países y tensiones, y hemos visto cómo, por ejemplo, en Argentina, en el histórico de los últimos 15 años, pues ha sido una fluctuación impresionante con unos niveles de inflación tremendos, o lo mismo, pues por no ir más lejos, Venezuela o Perú o Ecuador. Es decir, hay unas fluctuaciones importantes. Pareciera que la estabilidad de la economía colombiana la mantuviera siempre como en un punto, y contra todos los embates en un punto no tan fluctuante. Bueno, yo sí creo que tienen razón. Yo no lo había pensado, pero sí. Pónganle, en América Latina tenemos el privilegio de que hay de todo. Entonces, en América Latina tenemos a Perú. En Perú hay golpes de Estado, y esto lo digo golpes de Estado de verdad, donde el presidente termina en la cárcel y a la economía no le pasa absolutamente nada. Eso es un tipo de estabilidad económica. Y es que la parte económica ya se desligó de la política. Ya la política puede haber un caos, tal cosa, y eso no pasa nada. Hay otras situaciones como la Argentina, y es que eso sí está muy ligado, ¿cierto? Entonces, en Argentina hicieron un desastre, mirándolos, no voy a mencionar nombres ni sectores políticos, pues, la gente sabe muy bien cuáles son, pero no quiero enfatizar en eso, sino enfatizar en que las cifras lo que muestran es que eran uno de los países más ricos del mundo, más ilustrados, y hoy en día estamos compitiendo con Colombia, por Dios. O sea, es un dramático lo que ha pasado en Argentina. Y hay otros casos en los que tenemos a Colombia. Y Colombia es un país en el que eso estuvo muy atado. Los mercados, como ustedes pudieron ver cuando el dólar llegó a 5.000 pesos, estaban en pánico porque lo que pasaba con lo político afectaba mucho en lo económico. Y con un presidente fuerte, digamos, haciendo los anuncios que hacían, pues era muy preocupante la situación. Lo que hemos visto es que, en efecto, Colombia ha logrado contener el grueso de las malas propuestas que se ha venido surgiendo en el proceso político. Y esto, de nuevo, uno trata de ser muy matizado, porque si alguien tiene una opinión, quiero que se la forme ustedes, sino simplemente que la escuchen de mí. Pero también hay que decirlo, se le ha matizado malas ideas también a otros presidentes. De pronto no tan malas, o no tan, no voy a decir si buenas o malas, pero de pronto no tan fuertes. La presión que ha habido de las instituciones ha sido inédita en la historia de Colombia. Pero lo que ha demostrado es, efectivamente, el sistema político colombiano, las cortes, los entes de control, la opinión pública, los columnistas, los funcionarios al interior del gobierno, los partidos políticos, los ciudadanos, los medios de comunicación han hecho de que las peores cosas se mantengan bien lejos de hacerse. Entonces, en Colombia al principio era muy volátil, pero lo que hemos aprendido es que sí hemos podido, digamos que sobrevivir a ese tipo de cosas. Alguien podría decir, como no, venga, es que si el presidente fuera más conciliador, no le enfrentara tanto, estaríamos mejor. Bueno, sí, seguramente, cierto. No quiero tampoco demeritar esas críticas que yo creo que son muy válidas. Pero sí, Colombia, pues digamos que ha mostrado cierta estabilidad, y como les digo, lo que eso me permite a mí entender es que si este año que el gobierno tenía esa capacidad nos fue bien, no me quiero imaginar el próximo, que tendrá menos capacidad, que habrá más actores con mayor poder político, que bueno, que ya no le pasó la ley de financiación, que ya el error de desfinanciar el presupuesto ya lo hizo una vez, lo está intentando por segunda, pero a lo mejor ya, digamos que cae en razón que eso es una mala idea. Es decir, yo creo que hay buenas razones para ser optimistas, pero en efecto la economía colombiana afortunadamente es más estable de lo que pensaban algunos de los pesimistas, dentro de los cuales seguramente podríamos estar incluidos nosotros. No se ha hablado de esto, pero también está el tema de las calificadoras internacionales que ponen en el riesgo a Colombia en una calificación de BB+, que es estable, es decir, ha estado estable durante un tiempo, pero de todos modos pues hay varias calificadoras que emiten sus conceptos. ¿Qué tanto tiene que ver esto también? En eso, sí, yo soy menos pesimista, menos optimista, ahí sí yo creo que hay que ser sin ambigüedades, sumamente críticos, ¿cierto? ¿Por qué? Carlos, porque, a ver, la calificadora es importante, la gente mira eso, sobre todo hay unos fondos que dicen, sobre todo unos fondos muy grandes, que no pueden evaluar el caso a caso y dicen, ¿sabe qué? Si la calificadora dice que no es A, no invierta, punto. Por eso es que cuando bajamos al triple B+, pues el dólar se subió de 3.500 a 4.000 y pico, ¿cierto? Y de ahí nunca volvimos. Eso es verdad. Pero lo que estamos viendo es que a nosotros ya nos quitaron, primero ya nos habían quitado el grado de inversión, incluso antes de que nos lo quitaran. Ya Colombia, cuando iba a los mercados, que eso es muy bonito porque
porque uno a veces piensa que esas decisiones es mientras van y le comunican al presidente, que eso pueden pasar meses. No. Acuérdense, señores, pues acuérdense, no. Muchos de los oyentes no tienen por qué saber esto. Hay un tipo que es el director de crédito público que va todos los días, bueno, todos los días, pues de pronto no, pero todas las semanas a los mercados a decirles, señores, necesito renovar mi deuda. Acuérdense que Carrasquilla lo dijo por ahí, eso se volvió famoso con Carrasquilla, pero eso es una realidad en todos los gobiernos. Los gobiernos tienen caja para 7 semanas, ¿cierto? Si a las 7 semanas no vuelven a conseguir la financiación, señores, los maestros de la esquina de la casa de ustedes, señor colombiano que me está escuchando desde Lorica, desde Soledad, desde Marquetalia, desde Pácora, los maestros de la esquina de su casa no les va a llegar el sueldo, los bomberos, los pagos a las pensiones, ¿cierto? Colombia, eso es muy grave, Colombia, digamos, es muy grave entre comillas, es que pues, vivimos en deuda como muchos otros países, pero por eso es que los mercados financieros y tener una relación sana con la deuda es tan importante. Entonces eso es automático, eso es automático. En este momento, ¿qué hacen los mercados? Con el sistema general de participaciones subió 200 pesos de un día para otro, cuando pasó en el último debate. Cuando se ven cosas graves, ¿cierto? Digamos, cuando se salió Campo, los mercados estuvieron nerviosos durante un tiempo importante, hasta que se anunció pues otro que sabíamos pues que no tenía, digamos, que no materializaba algunos de los miedos de los inversionistas. Y ahí, Carlos, sí nos va muy mal, ¿cierto? Antes Colombia era la joya de la corona, es que para que se hagan una idea, Colombia es el país que menos default ha hecho en América Latina en los últimos 100 años, ¿cierto? Es de verdad el mejor buena paga, es el estudiante mejor portado de la clase. Y que usted como el estudiante mejor portado de la clase esté pagando los intereses más altos, es porque los mercados están diciendo, viejo, usted me representa un riesgo muy grande. Y acuérdense, ojo que los mercados no son, pues hay una gente que viene aquí toda odiosa y nos dice, no, pues perdón, le voy a bajar la nota. A mí no me cuesta nada por bajar la nota. No, no, no. Los mercados, entre comillas, son, ojo, capitalistas, financieros de todo el mundo, de Noruega, de Estados Unidos, algunos colombianos, los fondos de pensiones, gente que está interesada en rentabilidad, que dice, hijo de pucha, yo estoy viendo que Colombia tiene un riesgo, no grande, porque si fuera grande no invierto, pero tiene un riesgo importante de que no me pague. Entonces, no, colombianos, cuando viene el director de crédito público a los mercados, dice, no, ¿sabe qué, hermano? Yo más bien le compro como a Brasil, Argentina, que está renegociando con el TLC, pues una cosa ahí gravísima, quieren cambiar el cepo, quieren hacer un montón de cosas, bueno, también están por ahí. Pero si el inversionista le dice, no, hermano, ¿sabe qué, director de crédito público colombiano? Yo me voy a ir para Perú, me voy a ir para Ecuador, me voy a ir para Venezuela. Bueno, Venezuela de pronto no. Me voy a ir para Nicaragua, me voy a ir para Paraguay, Uruguay, Ghana, Kenia, Paraguay, Portugal, España, Italia, Grecia. Voy a ir para cualquier lado. Usted está más bien, ¿cierto? Usted pues hay que pagarle mucho. ¿Cómo es? Usted paga muy poquito en intereses. Usted representa un riesgo muy alto, no, yo me voy para otro lado. Entonces, ¿qué le toca hacer al gobierno? No, pues súbame la tasa de interés. Cóbreme bien, cóbreme más caro. No se va a ir para Grecia, no se va a ir para Ecuador, no se va a ir para Perú, no se va a ir para Paraguay, no se va a ir para Argentina. Fresco, yo le pago más. ¿Qué pasa? Que estamos en un momento en el que de 3 pesos que recaudamos, uno se va para deuda. Entonces, pues hombre, colombianos, ¿cierto? De los 20.000 pesos que usted paga en IVA, usted compra una camiseta de 100.000 pesos, se le cuesta 119.000 pesos con IVA. De esos 19.000 pesos, 6 y pico, casi 7, deuda. O sea, no pagamos un carro, no pagamos un maestro, no pagamos una pensión, deuda. Entonces uno dice, hermano, digamos, se mantiene la economía porque seguimos pagando. Pero eso, en eso, Carlos, no podemos sacar pecho. En eso somos los peores de la región. Pagamos los intereses más altos que la región. Pagamos intereses más altos que otra gente que tiene la misma calificación. Muchos más altos. Es decir, esa calificación parece que más bien va a empeorar y no que va a mejorar. Ojalá que no, ojalá yo esté equivocado. Pero, así yo esté equivocado, lo que sí es cierto es que todos los colombianos hoy están pagando medicamentos más caros. Los regalos de Navidad, el iPhone que compraron, el iPhone, el Huawei, el Samsung, el Motorola, el que sea, 20% más caro, gracias a que hemos manejado las finanzas públicas de manera responsable y la deuda de manera responsable los últimos 2 años. Que no nos hemos descalabrado.
Bien, es cierto, eso, si nos hubiéramos descalabrado no tendríamos buenas cifras macroeconómicas. Pero esa parte, ese manejo de billetera, del ingreso y gasto del gobierno nos ha ido muy mal. Por eso estamos pagando una exageración en intereses que, pues, que no debería. Al mismo tiempo pasa que estamos registrando unos precios históricos del café, por ejemplo, en el mundo entero, que no le está yendo necesariamente mal al petróleo, pero particularmente el mercado del café y algunos de nuestros mercados hacia el exterior. ¿Qué tanto pesó eso en este panorama? Carlos, sí, en efecto. Yo no lo quise mencionar porque no quiero restarle mérito al aparato, digamos que económico colombiano. ¿Por qué? Porque el café puede estar a precios altos históricos, el petróleo también, el carbón también, las flores, eh, todo puede estar a máximos históricos. Pero si en Colombia decidimos hacernos zancadilla nosotros mismos, nada de eso importa. Nada de eso importa. Si en Colombia decidimos pasar la peor versión del sistema general de participaciones, olvídese. Olvídese, no importa que el precio del café esté. Para que el precio del café importe, pues tiene que haber estabilidad macroeconómica. No podemos imprimir plata a lo loco como, por ejemplo, el ministro de Hacienda proponía hace 2 o 3 años. Imprimir plata para financiar gastos corrientes. Eso, el día que hagamos eso no importa el precio del café, nos va a ir muy mal. Eh, entonces, lo primero es, hay una razón y es que la institucionalidad colombiana ha estado parada. Ahora, al estar parada, al estar viva, al estar en el movimiento, pues hemos tenido algo de suerte en las cosas internacionales. En efecto, por ejemplo, las remesas. Las remesas Colombia le ha ido muy bien. La gente de afuera, por alguna razón, está mandando muy buena plata de afuera a Colombia. Entonces es gente que es plata que se gana afuera, pero se gasta aquí en Colombia. Hombre, eso, y fuera de esos dólares. O sea, estabilizan la tasa de cambio, lo cual nos permite a nosotros tener más margen para mandar a traer la bicicleta, el casco, el computador, el iPad, la máquina para poner los brackets, la máquina para hacer la resonancia magnética, el medicamento que se toman en tal cosa, los halls que traemos de no sé dónde, ¿cierto? Las papas congeladas que traemos de Bélgica, ¿cierto? Entonces eso digamos que sí, si usted me pregunta, no voy a decir si el gobierno ha tenido suerte, porque en realidad son todos los colombianos, a todos los colombianos les conviene que a la economía le vaya bien, pero si usted me pregunta, ¿a Colombia le han soplado vientos favorables? Sí, señor, eso es cierto. No, también hay que decirlo, no es una bonanza como la que le tocó a Mauricio Cárdenas y a Juan Manuel Santos por allá como en 2016, que fue una cosa que los precios subieron, o como la que le tocó a Álvaro Uribe por allá en 2007, si no estoy mal, 2006, 2007, el precio del barril del petróleo estaba a $150 de ese momento, que uno decía, fue pucha, estoy gastando a dos manos. Monteserpi lo paga, hace otro programa, 4G, usted podía tirar plata a todo el mundo. Eso era una época que ojalá vuelva, y ojalá le vuelva a cualquier presidente, al actual, al que siga, ojalá le vuelva a cualquiera. No estamos en una época de vacas gordas, pero en efecto, nos ha ido bien en los temas que tenemos. Hemos tenido suerte, pero yo reitero, para que uno pueda tener suerte en la economía, uno tiene que estar con una macroeconomía por lo menos estable. Sin macroeconomía estable no hay suerte que valga, no hay viento favorable que la levante. Martín, y finalmente, pues bueno, esta noticia que es muy buena, muy positiva, emocionante para el gobierno, al mismo tiempo se produce con otras noticias como que se cae la reforma tributaria o ley de financiamiento, que no puede pasarla el ministro, que tiene que asumir un ministro encargado porque el otro ministro renunció, un momento en el que hay una incertidumbre por el endeudamiento. Y de cara a un 2025 que va a ser complejo, con el sistema general de participaciones generando posiblemente un hueco fiscal. Es decir, hay un montón de incertidumbre con noticias que pasan cada 24 horas. Es decir, en 24 horas pasamos de que renuncia un ministro, de que se caiga una ley, a que somos la sexta mejor economía del mundo. ¿Qué está pasando ahí? Y además, ¿qué va a pasar de cara al 2025? No, Carlos, su pregunta, esta es la mejor pregunta que he escuchado en estos días, por una razón. Los colombianos no tienen por qué saber eso. Eso uno como que lo entiende y uno asume que eso, pues que eso, pero no, eso es yo me acuerdo la primera vez que yo entendí esa idea y esa es una idea muy bien jalada. Vea, yo le cuento. Lo que determina este tipo de cosas, la tasa de cambio, ¿cierto? El crecimiento, ¿cierto? Este tipo de cosas, lo que determina eso son cosas que no necesariamente tienen que ver con el bienestar, digamos que material directo de corto plazo de la gente. Te voy a poner un ejemplo.
En México, el presidente AMLO, Andrés Mauricio Andrés López Obrador, destruyó el sistema de salud. Allá se llamaba el Seguro Popular, parecido un poco a lo que están haciendo aquí con los EPS. La inversión extranjera no cayó un pelo. La tasa de cambio del dólar a pesos no se movió un pelo. Los inversionistas internacionales se enteraron, dijeron, pues bueno, no, qué embarrada por los mexicanos. Pero al otro día fueron y dijeron, necesito invertir en México al mismo precio de ayer. O sea, no es que usted va a tener que pagar más intereses. No, los niños están bien, perfecto. Y la gente sin salud. ¿Por qué? Porque hay cosas, ¿cierto? La gente, y ojo que esto puede sonar muy mal. Entonces, necesito que la gente le pare bolas porque pues con ánimo de entender, y es, la economía puede ir bien en términos macroeconómicos, de que se venden cosas, de que el empleo crece y todo, cuando a la gente le va muy mal, por ejemplo en salud. Y eso, pues digamos, no es ni bueno ni malo, son dos elementos aparte. A uno puede que no le duela la cabeza cuando le duele la rodilla, y pues eso no significa que lo uno sea peor que lo otro, ¿cierto? Son dos cosas aparte. Pero la primera es, en efecto, pueden pasar cosas muy malas y que la economía ande, ¿cierto? Que la economía se mantenga, ¿cierto? Si la gente el día de mañana resulta que se vuelve imposible hacer un emprendimiento porque la reforma tributaria acabó el régimen simple y el Ministerio de Trabajo con las inspecciones no deja vivir a unas pymes, tal cosa, puede que en el corto plazo la economía vaya bien. Puede que la construcción de grandes empresas, por lo menos por ahora, jalone la economía de tal forma que se mantenga. Eso puede pasar. Pero en el futuro nos va a ir mal. Otra cosa. Entonces, lo primero es, esas dos cosas pueden ir aparte, ¿cierto? Ahí va un poco el ejemplo de que a uno le puede doler la pierna y no la cabeza, y viceversa, ¿cierto? Pero hay cosas que de pronto son noticias que angustian o que cansan. Por ejemplo, que se haya caído la reforma tributaria. Entonces uno dice, venga, ¿el gobierno está mal? Sí, pero la economía le va mejor a la economía sin reforma tributaria que con reforma tributaria. ¿Por qué? Porque es que la reforma tributaria, de nuevo, la de Ocampo anestesió la economía. Perdimos el crecimiento de un año entero por eso. Entonces uno dice, bueno, de pronto el gobierno está en crisis, pero no significa que la economía está en crisis. El gobierno necesita plata, efectivamente, tiene un presupuesto financiado. Si deciden proceder por eso, vamos a ver qué pasa, porque incumplirían la regla fiscal con todo lo que eso implica. Pero mucho más probable es que el gobierno diga, bueno, no me pasaron la reforma tributaria, toca reducir el gasto. Esto de Ministerio de la Igualdad, baila, no puedo ponerme aquí a seguir jodiendo con esto. No, que la planta que yo tripliqué en tales empresas y en la Procuraduría, en tal cosa, no, pues ese plan de crecimiento usted no puede seguirlo haciendo, no puede sacar tanta burocracia. Entonces hay noticias que al parecer son malas, que uno dice, bueno, ¿malo para quién? Entonces alguien podría decir, venga, no, ¿cómo se les ocurre presentar una reforma? A ver qué barbaridad han dicho últimamente, no sé. ¿Cómo se les ocurre la reforma laboral? Eso va a destruir 1 millón de trabajos, o medio millón de trabajos creo que fue que dijo la Andy con el primer borrador. Claro, pero el hecho de que sea un escándalo y de que no dejemos y de que eso se caiga y de que el quórum y que no sé qué, eso implica que a la economía le fue bien, de que eso no se materializó. Entonces hay noticias que parecen malas porque son, digamos que de algún aspecto negativos. Se cayó la reforma, se hundió la reforma tributaria, hay incertidumbre sobre la reforma pensional. El hecho de que hayan estos mecanismos parece que son malos, pero de pronto son buenos, es para la economía. De nuevo, yo pongo el ejemplo de hoy. Hoy, ojo que no se cayó, porque recuerden, por ejemplo, Carrasquilla retiró su reforma tributaria. Pues él vio que eso era inviable y la retiró. Yo, en los últimos 25 años que llevo o viéndolas con mis propios ojos o estudiando con mucho detalle las reformas tributarias en Colombia, yo nunca había visto eso. Que llegaran las comisiones económicas terceras y cuartas y le votaran, o sea, que obliguen al gobierno por voto a archivar una reforma tributaria. Yo no había visto eso. Colombia, los ministros de Hacienda han sido muy fuertes. Y el gobierno cuando necesita plata, pues necesita plata. Y en parte esa plata es para estos acuerdos con los congresistas, algunos corruptos, sí, como ya se han visto, pero algunos ni siquiera son corruptos. Es, oiga, en Caldas, de donde yo soy, quieren acabar el aeropuerto del café. No, pues necesitan plata. Eso vale por lo menos 1 billón de pesos. El gobierno le dice a los parlamentarios de Caldas, necesito plata, apóyeme la reforma tributaria. Entonces, históricamente en Colombia los ministros de Hacienda, pues claro que les tumban cositas y los joden y los ponen y les hacen un debate y joden, pero les terminan pasando la reforma tributaria casi que intacta.
Y bueno, la verdad es que se la tumbaron. Y de nuevo, eso pues es una mala noticia para el gobierno, es una pésima noticia para el gobierno por lo que pues, han demostrado en redes, digamos, si uno lo mira objetivamente, pero para el país es una gran noticia. Es decir, yo me atrevo a decir con algo de, pues no me lo han preguntado, pero me atrevo a decir que le conviene al gobierno en el largo plazo que eso se haya caído. Al gobierno Petro no le conviene una recesión, ni electoralmente, ni políticamente, ni históricamente. Entonces yo creo que muchas de estas cosas sí, que uno dice, venga, tanta zozobra, tanto debate, tanta pánico, y resulta que la economía va bien, sí, pero es precisamente por ese pánico, porque la sociedad civil logró moderar esa propuesta, cambiarla, lo que sea, y pues termina la economía resistiendo de unas maneras o de otras. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Volvemos a escucharnos el próximo lunes. Podcast El Tiempo.